Gracias, Gracias, Señor, por tu amor, moriste por mí. Gloria a Dios. Hermanos, en este mes de septiembre lo hemos dedicado al estudio de la palabra de Dios, como lo hacemos siempre, ¿verdad? Pero enfocado en la Biblia, conocer sus orígenes, las divisiones, entre otros puntos. Hermano César Uribe, la semana pasada tocaba muchos puntos interesantes, hermanos. Tenemos una presentación que vamos a ir presentando, valga la redundancia, con algunos puntos interesantes. Vamos a ver el primero, hermanos. La Biblia y sus calificaciones por libro. Vamos a permitir que el hermano César lo lea. Vamos a ver una definición de los libros de la Biblia en forma resumida, por decirlo así, de qué trata y sus divisiones. Hermano César. Sí, ahí podemos ver el Pentateuco o la ley, que componen los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis dice que trata sobre la creación y el establecimiento de la relación del pacto. Éxodo dice que habla sobre la liberación del pueblo de Israel de la cautividad en Egipto. Levíticos son las leyes ceremoniales que se le dio al pueblo. El libro de Números, el pueblo de Dios vaga por el desierto. Y Deuteronomio, Moisés entrega la ley de nuevo antes de que el pueblo entre a la tierra prometida. La siguiente. La historia o libros históricos. Josué conquista y la división de la tierra prometida. Jueces, varios jueces o líderes militares rescatan la nación de Israel. Ruth, hermoso relato sobre el amor y el cuidado de Dios hacia su pueblo. Primera y segunda de Samuel, la historia primitiva de Israel que incluye los reinados de Saúl y David. Primera y segunda de Reyes, historia política de Israel concentrada en los reinos de ciertos reyes desde el tiempo de Salomón hasta el cautiverio babilónico del pueblo judío. Primera y segunda de Crónicas, historia religiosa de Israel que abarca el mismo periodo de segunda de Samuel y primera y segunda de Reyes. Esdras, regreso del pueblo judío del cautiverio en Babilonia. Nehemías, reedificación de las murallas de Jerusalén después que los cautivos regresaron de Babilonia. Esther, cuidado de Dios hacia su pueblo bajo el dominio gentil. Aquí están los sapiensales o poéticos. El libro de Job, evaluación de los problemas del mal y el sufrimiento inmenso y humano, dice. Salmos, libro de cantos o himnario del Antiguo Testamento o de Israel. Proverbios, dichos sabios y observaciones creadas para fomentar conducta y actitudes apropiadas. Eclesiastés, descripción filosófica de lo vacía que es la vida sin Dios. Cantar de los cantares, cantos de amor que representan la belleza de una relación humana como símbolo del amor divino. Los profetas mayores, Isaías, la principal profecía de condena y consolación mesiánica. Jeremías, mensaje de juicio contra la moral de Judá y el deterioramiento espiritual. Lamentaciones, 5 poemas de lamento por la caída de Jerusalén. Ezequiel, profecía de juicio durante el cautiverio babilónico. Daniel, libro de profecía sobre los postreros tiempos. Profetas menores, Oseas, mensaje de condenación a Israel seguido por el perdón de Dios. Joel, predicación de la invasión extranjera como juicio de Dios. Amós, edictos de juicio contra las naciones, sobre todo a Israel. Abdías, libro de profecía, libro que profetiza la destrucción total de Edom. Jonás,
relato sobre un profeta desobediente que llevó a Nínive al arrepentimiento. Miqueas, predicación de juicio y promesa de restauración mesiánica. Nahum, profecía sobre la destrucción de Nínive. Habacuc, un profeta que discutió con Dios y alabó su inminente juicio contra Judá. Sofonías, predicación de juicio destructivo seguido de la tremenda bendición. Ageo, llamado a reedificar el templo después del regreso de Babilonia. Zacarías, profecía mesiánica que llama a terminar con la construcción del templo. Malaquías, profecía de destrucción seguida de la bendición mesiánica. Aquí tenemos los evangelios. Mateo se presenta a Cristo como el cumplimiento de la profecía mesiánica del Antiguo Testamento. Marcos, quizás el primero de los evangelios escritos, se centra en el ministerio de Cristo. Lucas, la biografía completa de Cristo enfocada en su perfección y su ministerio de salvación. Juan, el evangelio más simbólico que presenta a Cristo como el Hijo de Dios. El libro histórico, Hechos, historia de la expansión de la iglesia primitiva. Epístolas del apóstol Pablo. Romanos, explicación de la fe cristiana para judíos y gentiles dirigida a la iglesia en Roma. Primera de Corintios, instrucciones a la iglesia en Corinto que lidiaba con problemas entre cristianos. Segunda de Corintios, defensa de Pablo y explicación de su apostolado. Gálatas, importancia de la necesidad de justificación por fe antes que por las obras. Efesios, carta a la iglesia en Éfeso explicando la posición del creyente en Cristo. Filipenses, carta gozosa de la iglesia en Filipo, relata la fe triunfante de Pablo durante su encarcelamiento. Colosenses, consideración de la superación de Cristo, supremacía de Cristo, escrita a la iglesia en Colosa. Primera y segunda de Tesalonicenses, instrucciones a la iglesia en Tesalónica sobre la venida del Señor. Primera y segunda de Timoteo, manual de conducta cristiana para los líderes de la iglesia, escrita a un joven pastor de Creta. Eso es Tito. También dice Filemón, petición por la unidad cristiana y el perdón del esclavo fugado. ¿Qué dice Miguel? Hebreos, epístolas generales aquí. Hebreos, presentación de Jesucristo como sumo sacerdote dirigida a los creyentes judíos. Santiago, instrucciones prácticas para el cristiano aplicado. Primera de Pedro, Pedro consuela y anima a cristianos que sufren. Segunda de Pedro, advertencia de Pedro contra los falsos maestros. Primera de Juan, dice, recordatorio de Juan sobre la plenitud de la humanidad de Cristo. Segunda de Juan, carta de aliento y aprobación de Juan. Tercera de Juan, nota personal de aprecio de Juan para el hermano Gallo. Judas dice, fuerte advertencia contra los falsos maestros. Y Apocalipsis, profecías de aliento sobre los días finales y el triunfo definitivo de Dios. Amén. Está un pequeño resumen de todos los libros de la Biblia. Hermanos,
le voy a hacer una pregunta. Vamos a ver la sinceridad. Levanten la mano todo aquel que tiene Biblia. Levante su mano. Déjela arriba, no lo baje. Deje la mano arriba quien trajo su Biblia hoy. Déjela arriba, ¿verdad? Lo que la trajeron. Deje la mano arriba quien tiene más de una semana que estudió la Biblia. Deje la mano arriba los que tienen más de 2 días que estudiaron la Biblia. Poca mano, ¿verdad? Hermanos, miren, la Biblia, como lo dice, la palabra de Dios. Es nuestro manual. Es nuestra guía. Entonces, ¿por qué nosotros no vamos a dedicarle el tiempo que así se lo merece? Vamos a ver en esta mañana, ¿por qué estudiar la Biblia? Las Escrituras, o sea, la palabra de Dios, desde el principio, los profetas de los últimos días nos aconsejan que estudiemos la Biblia todos los días, tanto de manera individual, nosotros de manera particular, tanto como familiar. Qué beneficioso es para nosotros hacerlo de manera con la familia, compartir un libro, por decirlo así. Muchos de nosotros hemos leído libros seculares, incluso lo hemos compartido hasta con la familia, pero lo hemos hecho con la palabra de Dios. Hermanos, si un libro secular puede traerle bendición a su hogar, a su familia, ¿cuánto más la palabra de Dios? Es importante que nosotros le dediquemos tiempo. Ahora, hermanos, leer y estudiar no es lo mismo. Muchas personas pueden, como me hacían a mí cuando yo era niño, lees un texto, yo lo leía y ya, y no aprendía nada. Ahora, cuando lo estudiamos, cuando dedicamos el tiempo, comprendemos cuál es el verdadero mensaje que hay en el libro. La Biblia, la palabra de Dios, no es para tenerla abierta en un salmo y dejarla ahí cogiendo polvo. Hermano, hay muchas personas que todavía usan esa cultura de tener la Biblia abierta en su casa, en un salmo o en algún capítulo. En la Biblia podemos encontrar, hermanos, poder para poder resistir las tribulaciones, para poder resistir, hermanos, las tentaciones que nos pueden llegar a nosotros día a día y poder estar fortalecidos. En la palabra de Dios nosotros lo podemos encontrar. Dice en la palabra de Dios, tenemos 3 citas que queremos leer. La primera, Josué 1:8 dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo saldrá bien. Hermano, Josué 1:8. Qué bendiciones encontramos en la palabra de Dios. Y termina diciendo que todo saldrá bien. Si nos guiamos por la palabra de Dios, si tomamos este libro como nuestro guía para el día a día, todo saldrá bien. Salmo 119:105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermano, no importa por donde yo ando, no importa por donde usted ande, si usted tiene la palabra de Dios, le va a iluminar el camino. Hermano, la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es salvación. Y nuestro texto base para este mes, por decirlo así, ¿verdad? 2 Timoteo 3:16-17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es la palabra de Dios. Es inspiración de Dios. Hermano César abundaba en eso la semana pasada. Ahora, hermanos, ¿cómo estudiar la Biblia? Esto es prácticamente una opinión personal. Muchos tienen diferentes métodos de cómo estudiarlo en su casa, o como decíamos anteriormente, o estudiarlo en familia.
¿Cómo estudiar la Biblia? Primero, la primera recomendación es hacerlo por capítulos. Si usted no quiere leer un libro completo, lea cuidadosamente el capítulo, hermanos. Dele a cada capítulo un título, sugiriendo su contenido, o sea, según su contenido principal. Cree un bosquejo sencillo y por último vaya tomando nota. Luego de eso haga un repaso para que usted entienda la esencia que tiene ese capítulo. Otro lo hacen por libros, libro completo. Primero, ¿cuál es el tema central o el énfasis del libro? ¿Cuál es su versículo clave? ¿Cuál es el tema del libro? Y también, con el tema en mente, mire y enfóquese en el desarrollo. Busque cualquier problema o ampliación especial. ¿Qué quiere decir el autor del libro? Vea ese punto de manera eficaz. ¿Y qué puede discernir en cuanto a las personas a quienes fue escrita el libro y su discusión, su situación y sus necesidades o problemas? Para así poder desmenuzar el libro completo. Hermano, y si usted lo va a estudiar por versículo, vea su contexto. Porque cualquier texto que usted se enfoque solamente ahí en ese texto, lo puede sacar totalmente de sí. Tiene que ver que le dice los capítulos anteriores, los capítulos siguientes, para que así lo pueda entender. ¿Qué estudiar en la Biblia? Hermano, ya lo hemos dicho. Esto es un manual. Esto es un manjar de palabras que puede fortalecerle, hermano. Si usted quiere encontrar palabra de amor, ahí está, hay un libro que habla del amor. Si quiere encontrar algo que le fortalezca su vida espiritual, ahí está la palabra de Dios. Ahora, usted quiere que le vaya bien en la vida, también. En la palabra de Dios está todo. No hay nada que quedó fuera de este hermoso libro. Al estudiar la palabra de Dios, tenemos que enfocarnos en los hechos que sucedieron para así conseguir el por qué se escribió ese libro y su interpretación. La Biblia misma nos da o tiene la autoridad. Nos sujetamos a ella, a la palabra de Dios, y nos da cuál es su mensaje. No es lo que a nosotros nos parezca, hermano, cuando estudiamos la Biblia. No. Leemos un texto. No, yo creo. No, es lo que dice la palabra de Dios. No es lo que dice un hermano que se pare aquí y diga, no, hermano, porque es así. No, es lo que diga la palabra de Dios. Un hermano siempre decía, hermano, abran su Biblia. Gracias a Dios tenemos proyector que presentamos los textos. Pero cuando no teníamos, hermano, abran su Biblia porque cualquiera lo puede venir a engañar a usted. Y si usted no abre su Biblia, hermano, y le estudia, o coge nota cuando llega a su casa, para saber si lo que se está poniendo aquí, incluso en esta mañana, es verdad, es la palabra de Dios. Debemos todos, hermano, tener eso muy presente. Primero, para tener como importancia, situación del autor. ¿Quién es y por qué escribe? Segundo, situación de los destinatarios. ¿Quiénes son y cómo entendieron el mensaje? Y por último, su propósito. ¿Qué era y qué estaba pasando por lo que se le escribió el libro? Un ejemplo sencillo, Pablo, en sus últimos días, escribió desde la cárcel. Pablo tenía una situación difícil, pero él no le decía a los hermanos, desanímense. No, él le mandaba cartas de motivación, que se mantuvieran firmes, que no miraran atrás. Pablo preso, los hermanos estaban libres, muchos tal vez en persecución, pero Pablo no lo desmotivó, sino que le decía que siguieran adelante. Los propósitos que tiene la Biblia, muchos lo sabemos. ¿Quiénes saben el propósito central de la palabra de Dios? Vamos a ver, ¿quién me dice? Hermano Zenón.
Hermano. Bien. Otro hermano. ¿Cuál es su propósito central de la palabra de Dios? Hermanos, la Biblia contiene muchos propósitos que Dios tiene para con nosotros. El central es llevarnos a la salvación. Estos libros, principalmente el Antiguo Testamento, fueron escritos como ejemplo para nosotros, para cuando llegáramos al fin de los tiempos, no hagamos lo que hizo el pueblo de Israel, como dice su palabra. Son ejemplos para cada uno de nosotros. Y el propósito es llevarnos a la salvación. Pero otro propósito que tenemos aquí son los siguientes. Si quieren anotar la cita, bien lo pueden hacer. La palabra de Dios produce fe en el Evangelio. Hechos 4:4. Limpia. Juan 15:3. Efesios 5:26. Es la base para el juicio eterno. Juan 12:48. Vivifica. Salmo 119:25. Fortalece. Salmo 119:28. Da convicción de salvación. Primera de Juan 1:2-6. Usted nace de nuevo por la palabra. Primera de Pedro 1:23. Salmo 119:41. Y por último, hace sabio al simple. Salmo 19:7. ¿Por qué puse este de último, hermano? Es que cuando nosotros venimos a Cristo, cuando usted conoce de Dios, un simple hombre, un simple ser humano, se hace sabio en su palabra. Hermanos, ser sabio en la palabra de Dios, no sabiduría humana, sino sabiduría de Dios, hermano, le cambia la vida. Hace que usted piense totalmente diferente a como piensa el mundo. Así que le aconsejamos a que se haga sabio en el Señor. Hermanos, tenemos ahora un ¿sabías qué? Una serie de curiosidades que hemos encontrado en la Biblia, algunos textos que tal vez muchos hermanos no lo tengan presente o nunca lo han estudiado. Vamos a ver, si quieren hacer participación, pueden levantar la mano, es un estudio. Primero, ¿sabías que el arca que construyó Noé, era de 3 pisos? ¿Lo sabían, hermanos? Nada más Greco lo sabía, hermano. O sea, que sabías que tenía 3 niveles. Génesis 6:16. El siguiente, ¿sabías que Salomón escribió más de 1005 canciones? Primera de Reyes 4:32. El siguiente, ¿verdad? Jacob y Esaú eran gemelos. La diferencia entre ellos era que Esaú era velludo y Jacob lampiño. Génesis 25:24 al 26, Génesis 27:11. Por eso fue cuando le robó la bendición, se puso piel de animal para que su padre, como ya estaba ciego, lo confundiera con su hermano y así le robó la bendición. Este punto me pareció interesante porque le pregunté a 2 o 3 hermanos y muchos me dijeron lo contrario. ¿Sabías que Sara y Abraham eran hijos del mismo padre? ¿Quiénes sabían eso, hermano? Levante la mano a ver. Poco hermano. Le pregunté al hermano, no, porque fue que él dijo que era su hermana. Pero leyendo la escritura, sí, hermano. Eso se encuentra en Génesis 20, 12 y 13. Ahí lo especifica. Es mi esposa, pero también es mi hermana. Seguimos. Si quieren opinar, levante la mano, hermano. ¿Sabías que en el Nuevo Testamento solo tiene 2 libros como tal, Apocalipsis y Hechos de los Apóstoles? Los demás son epístolas. Seguimos. El primer nombre de una mujer que Dios puso no fue el de Eva. ¿Sabían eso, hermano? Fue el de Sara. Génesis 17:5, porque el nombre de Eva se lo puso Adán. ¿Sabías que Moisés fue quien constituyó
contribuyó con más libros en el Antiguo Testamento, 5 libros, llamado el Pentateuco, lo que forma el cimiento de la Biblia. Por otra parte, el apóstol Pablo contribuyó con 14 epístolas, más de la mitad para el Nuevo Testamento. Esta también me gustó, hermano. La siguiente. La frase manos a la obra, hermano, está en la Biblia. Está en Primera de Crónicas 22:16. César, búscalo, por favor. Primera de Crónicas 22:16. A mí me pareció curiosa, porque muchos lo usan como una palabra coloquial. Vamos a ver que César lo lea. Primera de Crónicas 22:16 dice: de oro, de la plata, del bronce y del hierro no hay cuenta. Levántate y manos a la obra, y Jehová esté contigo. Amén. Hermano, manos a la obra. Hay que hacer un buen trabajo aquí, ¿verdad? Con la predicación y otras cosas. Y el hermano José dirá, con la cocina también. ¿Sabías que el profeta Elías tuvo el privilegio de comer una vianda preparada por un ángel? Primera de Reyes 19, 5 y 6. Ahí está. El hombre más alto que se menciona en la Biblia se dice fue Or, rey de Basán, pues dormía en una cama de 9 codos de largo. Yo busqué la medida y esos son 13.5 pies de largo, así que ese era alto. Deuteronomio 3:11. ¿Sabías que la palabra cristiano solo aparece 3 veces en la Biblia? Lo encontramos en Hechos 11:26, Hechos 26:28 y Primera de Pedro 4:16. Seguimos. El único personaje en la Biblia que se menciona que usó reloj fue el rey Acaz. César, Segunda de Reyes 20:11. Son como esos datos curiosos, hermanos. Segunda de Reyes 20:11, César. Salió. Perdón, César, no te vi. ¿Alguien más lo tiene? Segunda de Reyes 20:11. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Amén. Seguimos. Casi todos los libros del Nuevo Testamento terminan con amén, en excepción de Hechos, Santiago y Tercera de Juan. O sea, nada más esos 3 libros no terminan con la palabra amén. También, ¿sabía que la palabra Selah, que aparece en el Antiguo Testamento, aparece 71 veces? ¿Quiénes han visto esa palabra al final? Por ejemplo, de Salmo, esa palabra dice Selah. Selah. El libro de los Salmos y 3 veces en Habacuc podría significar más o menos lo siguiente: medita en esto, detenerte y reflexionar, haz una pausa y piensa en esto, para y escucha, haz un alto y considera, sopesa el valor de esto, detente, espera y escucha. Hermano, una palabra, yo la tenía mucho tiempo viéndola al final ahí, apartado, y tiene una buena importancia. Seguimos. No la ponga, Robert Luis, yo la voy a hacer, la voy a dejar por mitad. Dale para atrás, corre, dale para atrás. Pregunta: 3 personas que no fueron engendradas por la vía de concesión humana. ¿Quiénes fueron esas 3 personas? A ver, un hermano que me diga. 3 personas que se mencionan en la Biblia
No, tú no, César. Que no fueron concebidas por obra humana, por decirlo así. ¿Tú la viste? Varón. 3. No. Dijo 2. Sí, hermano, lo está bien. Me equivoqué yo. Eva, Adán y Jesús. Ponla, Robert Luis. Pero no se concibió en el acto. La voy a poner. Sí, hermano, está correcto. Eva, Adán y Jesús. ¿Sabían eso, hermano? Ah, no sabían porque no lo dijeron rápido. ¿Sabías que hay 5 libros en la Biblia que tienen solo un capítulo? Estos son Abdías, Filemón, Judas, Segunda de Juan y Tercera de Juan. Vamos a ver, hermano. No la ponga la siguiente. Voy a seguir haciendo preguntas, a ver si sabían o no. Si levantan la mano rápido, se lo sabían. En la Biblia se encuentran muchos nombres. ¿Cuáles son los 2 nombres más cortos? Ya yo mencioné uno que aparecen en la Biblia. Vamos a ver. ¿Qué que yo mencioné uno ahorita? No. Era hermano Raúl y después César. Exacto. Oh. No. Nada más tienen 2 letras. Oh, que lo dijo el hermano César. No, César, de 2 letras. Ese no está ahí. El hermano está en eso, César. Te ganó el hermano. Pero personaje. Nombre, no ciudad. Ponlo, César. Robert Luis. Y el más largo, hermano. Mahel Salán Hasbaz. Nombre largo, hermano. Es el más largo que aparece en la Biblia. En Isaías 8:1. ¿Quién me lo pronuncia? A ver. Está largo ese nombre. Imagínense que le faltó el apellido. Otra pregunta. Pues dale una sola vez, Robert Luis. Dale. Una sola vez. Ahí. En la Biblia aparece un rey, el cual tenía sobrepeso. Vamos a ver, ¿quién era ese rey? Después le pregunto ahorita, ¿se lo sabían? Dicen amén. No se lo saben. Yoli en eso. No, ese no es Yoli. Era un rey que tenía sobrepeso. ¿Quién levantó la mano? Nadie, ay hermano. Por ahorita se lo sabían, dicen amén. Ponla, Robert Luis. Eglón. Jueces 3:17. ¿No se acuerdan del cargo de los jueces, hermano? Ah, Eglón. Tenía sobrepeso. La siguiente pregunta. ¿Sabían que el apóstol Pedro era casado? Ay, tú, sí, bueno, ¿por qué? A su suegra. ¿Verdad? Acá hay por lógica. Le voy a poner la respuesta, Robert. Mateo 8:14 al 15. Y 15, perdón. Y esta, la siguiente, es la más curiosa. Dale, Robert Luis. Lo que con muchachitos vieron Dragon Ball Z, ¿verdad? En la Biblia se menciona la teletransportación de alguien de un lugar que fue movido a otro. ¿Se lo dije fácil? El nombre, varón. No se acuerda. Ayúdale al hermano, que el hermano está ahí. César, ayúdalo ahí. Felipe. Hechos 8, 39 y 40. Hermano, bien curioso. Seguimos. ¿Sabía que en la Biblia se mencionan 6 Judas? Estos son el hermano Jacobo, Lucas 6:16, uno de los hermanos de Jesús, Mateo 13:55, el Galileo, Hechos 5:37, un discípulo de Damasco que acogió a Pablo en su casa en la calle derecha, Hechos
9:11. Y por último, un profeta enviado de Jerusalén a Antioquía. Hechos 15:22. ¿Sabían eso, hermano? 6 Judas. La siguiente, hermano. Miren qué curioso esto. Dígame, ¿qué usted ve ahí? Salmo 14 y Salmo 53. El que me encuentre una diferencia de uno a otro, le doy un premio de lo que César está dando. Patrocinado por César. Esos 2 capítulos son exactamente iguales. No hay diferencia de uno ni de otro. Una curiosidad increíble, hermanos. Eso fue un copy-paste. Se lo pasan del 14 para el 53. Otra curiosidad son estos versículos. Estos versículos, el Salmo 107, el 8, el 15, el 21 y el 31 son iguales, son lo mismo. Todos dicen lo mismo. Para mí fue fácil, nada más fue cambiar los números, pero lo estudié, hermano. Son lo mismo. Y ya por último, estos versículos, la única diferencia es de una palabra. Se la resalté ahí. Solo cambia esa palabra, pero son prácticamente lo mismo. Hermano, la Biblia está llena de muchas curiosidades. Dale, habla, da que te acerque el micrófono. Varón, préstale el micrófono a Greycol para que se oiga. No sé si ustedes se han fijado que cuando dice que Noé tuvo a los hijos a la edad de 500 años, no se vuela, sino que son trillizos, podríamos decir que son trillizos. Porque si tú te fijas, en Adán y Eva hubo una diferencia de que a los tantos años fulano tuvo hijos e hijas, pero cuando menciona a los hijos de Noé, dijo a los 500 años Noé tuvo a tal y a tal. Y yo llegué a la conclusión que son trillizos. No sé si ustedes se han fijado en esa parte. ¿Y si tuvo uno a los 500 y otro a los 505? No lo menciona así. Ah. Es en los 500. Por eso que yo digo que son trillizos. Porque no fue a los 501 ni a los 502, sino a los 500 años. Cuando Buena cumplió los curiosidad, 500 ¿verdad? años. Sí. A ver, ¿qué hermano más? Vamos a ver. Hermano, vamos a estudiarlo eso. Bien. Hermano, ya en conclusión, la palabra de Dios tiene muchas cosas para nosotros. Aprovechemos, hermanos, que se están dando estos estudios para aprender, para escudriñar más su palabra, para hacer un hábito de estudio. Yo tuve un profesor una vez de lengua española que me motivó a la lectura. A mí no me gustaba leer para nada. Nos consiguió un libro, el jefe iba descalzo, no sé si algunos lo han leído. Hermano, y después de ahí, leer el libro para mí me gustó. Cualquier libro, hermano, usted lo puede estudiar particular, tiene mucho beneficio. Pero la palabra de Dios, tiene mucho más beneficio. Cualquiera le puede recomendar un libro por ahí, pero la mejor recomendación es la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga a todos. Gracias, Señor.